Durante años me pregunté por qué siempre terminaba en las mismas situaciones, por qué siempre atraía el mismo tipo de personas, personas que tomaban más de lo que daban, personas que me hacían sentir responsable de sus emociones, personas que usaban mi bondad como debilidad. Y yo seguía ahí, dando, creyendo, esperando que esta vez fuera diferente. Pero nunca era diferente. Y empecé a pensar que el problema era yo, que algo en mí estaba roto, que merecía ser tratado así. Me convertí en experto en justificar comportamientos. Cuando alguien me manipulaba emocionalmente, yo encontraba razones. Estaban pasando por un momento difícil. Tenían heridas del pasado. No sabían cómo amar mejor. Y yo me convertía en su salvador, en su terapeuta, en su refugio. Pero nadie era eso para mí, porque yo había aprendido que mi valor estaba en lo que podía dar, en lo que podía soportar, en lo que podía sacrificar. Y esa creencia me estaba destruyendo. Empecé a notar un patrón. Cada vez que conocía a alguien nuevo, eventualmente la relación tomaba la misma forma. Al principio todo era maravilloso. Me hacían sentir especial. Me decían exactamente lo que necesitaba escuchar. Pero lentamente las demandas empezaban. Las culpas empezaban. Las manipulaciones empezaban. Y yo, como siempre, empezaba a ajustarme, a modificarme, a hacerme más pequeño para que ellos pudieran sentirse más grandes. Y lo más doloroso no era lo que ellos hacían. Lo más doloroso era lo que yo permitía, porque había señales. Siempre había señales. Pero yo las ignoraba, las justificaba, las minimizaba, porque tenía tanto miedo de estar solo que prefería estar mal acompañado. Tenía tanto miedo de ser abandonado que aceptaba ser maltratado. Tenía tanto miedo de no ser amado que aceptaba cualquier cosa que se pareciera al amor, aunque no lo fuera. Recuerdo momentos específicos. Momentos donde alguien cruzaba un límite obvio y yo callaba. Momentos donde alguien me culpaba por cosas que no eran mi responsabilidad y yo aceptaba la culpa. Momentos donde alguien usaba mis palabras contra mí y yo me disculpaba. Y cada uno de esos momentos me enseñaba algo. Me enseñaba que estaba bien tratarme así, que mi paz era negociable, que mi bienestar podía ser sacrificado. Empecé a vivir en un estado constante de ansiedad. Ansiedad por no decepcionar. Ansiedad por no hacer enojar. Ansiedad por mantener la paz a cualquier costo. Y ese costo era yo. Mi energía, mi salud, mi alegría. Todo eso lo sacrificaba tratando de mantener relaciones que nunca debieron existir. Tratando de salvar a personas que no querían ser salvadas, tratando de ser amado por personas que no tenían la capacidad de amar sanamente. Y había aprendido esto en algún lugar. Había aprendido que amar significaba sufrir, que las relaciones sanas eran aburridas, que si no había drama no había pasión, que si alguien te hacía sufrir significaba que te importaban. Y todas esas creencias erróneas me mantenían atrapado en un ciclo de relaciones tóxicas. Un ciclo que se repetía una y otra vez porque yo no entendía mi papel en él. Me di cuenta de que había personas en mi vida que solo aparecían cuando necesitaban algo, que solo me buscaban cuando tenían una crisis, que solo me valoraban cuando yo estaba dando, y cuando yo necesitaba desaparecían. Y yo lo permitía, porque había normalizado las migajas. Había normalizado la falta de reciprocidad. Había normalizado ser el que siempre da sin recibir. Y lo peor es que yo me sentía orgulloso de eso. Me sentía orgulloso de ser el que aguantaba, el que perdonaba, el que entendía, el que nunca se rendía con nadie y pensaba que eso me hacía buena persona, que eso me hacía especial, pero lo único que me hacía era víctima. Víctima de mi propia incapacidad de ver que no puedes amar a alguien hacia la salud, que no puedes sacrificarte hacia una relación sana, que no puedes ignorarte hacia la felicidad. Había perdido contacto conmigo mismo. No sabía qué me gustaba. No sabía qué necesitaba, no sabía qué merecía, porque había pasado tanto tiempo enfocado en las necesidades de otros que las mías habían desaparecido. Y cuando alguien me preguntaba qué quería, no tenía respuesta, porque querer algo para mí se sentía como egoísmo, como traición a mi rol de salvador. Un día me vi en el espejo después de una situación particularmente dolorosa, y no reconocí a la persona que me miraba. Había agotamiento en mis ojos, había derrota en mi postura, había ausencia de algo que solía estar ahí, y me pregunté, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo permití que mi vida se convirtiera en esto? ¿Cuándo decidí que mi valor estaba en lo que podía tolerar en lugar de en quién soy? Y empecé a ver algo que había estado negando durante años.
Empecé a ver que el denominador común en todas estas relaciones era yo, no de la manera que pensaba, no porque fuera defectuoso, sino porque había algo en mí que enviaba una señal que decía, puedes tomarme, puedes usarme, puedes manipularme, y yo voy a permitirlo, porque no creo que merezca mejor. Y entonces llegó el momento donde algo dentro de mí dijo, no más. Estaba en otra situación donde alguien me estaba manipulando emocionalmente, usando culpa, usando víctima, usando todas las tácticas que ya conocía tan bien, y algo en mí se negó, no con violencia, con claridad, una claridad tan profunda que todo se detuvo. Y en ese momento vi la verdad. La verdad era simple pero devastadora. Yo era el que atraía esto, no porque fuera malo, sino porque no me valoraba, porque no tenía límites, porque había aprendido que el amor requería sacrificio y el sacrificio requería dolor. Y había estado buscando ese dolor como confirmación de que estaba amando correctamente. Pero no era amor, era codependencia, era necesidad, era miedo disfrazado de bondad. Me senté en el silencio de esa realización y lloré. Lloré por todos los años perdidos. Lloré por todas las veces que me traicioné. Lloré por haber confundido ser bueno con ser tonto, por haber confundido compasión con complicidad, por haber confundido paciencia con tolerar lo intolerable. Y en ese llanto había algo más que tristeza. Había rabia, rabia conmigo mismo por haber permitido tanto, por haber ignorado tantas señales, por haber sacrificado tanto de mí por tan poco a cambio. Y entendí algo fundamental. Entendí que los manipuladores emocionales no son todopoderosos. Son oportunistas. Buscan personas que no se valoran, personas que no tienen límites, personas que están desesperadas por amor. Y yo había sido esa persona, no porque fuera débil, sino porque había aprendido patrones erróneos sobre lo que significaba amar y ser amado. Tomé una decisión en ese momento, una decisión que cambiaría todo. Decidí que iba a entender por qué atraía esto, no para culparme más, sino para romper el patrón. Decidí que iba a mirar honestamente mis creencias sobre el amor, sobre las relaciones, sobre mi valor, y cambiar cada una que no me servía. Decidí que iba a aprender a valorarme de manera que los manipuladores ya no tuvieran entrada en mi vida. Y empecé a ver las verdades incómodas. Vi que tenía miedo profundo al abandono, y ese miedo me hacía aceptar cualquier cosa. Vi que había aprendido que el amor era condicional, que tenías que ganártelo, que tenías que merecerlo constantemente. Y esa creencia me hacía trabajar sin descanso por amor que nunca llegaba de manera sana. También vi que había confundido necesitar con amar. Pensaba que si alguien me necesitaba eso significaba que me amaba. Pero los manipuladores son expertos en crear necesidad. Son expertos en hacerte sentir indispensable mientras te vacían. Son expertos en hacerte creer que sin ti no pueden funcionar, mientras simultáneamente te hacen sentir que no eres suficiente. Y vi algo más doloroso. Vi que yo usaba las relaciones para evitar enfrentarme conmigo mismo, que mientras estaba ocupado salvando a otros, no tenía que mirar mis propias heridas, que mientras estaba enfocado en los problemas de otros, no tenía que enfrentar los míos, que había usado el dar como distracción de mi propio dolor. Y esa verdad me rompió, pero me rompió de manera necesaria, porque en ese rompimiento algo más estaban haciendo. Estaban haciendo la determinación de no vivir así nunca más. Estaban haciendo la voluntad de hacer el trabajo interno que había estado evitando. Estaban haciendo el compromiso de valorarme de tal manera que la manipulación ya no encontrara terreno fértil en mí, y eso requería cambiar no solo cómo me relacionaba con otros, sino fundamentalmente cómo me relacionaba conmigo mismo. Y empecé a hacer preguntas diferentes. En lugar de ¿por qué me tratan así?, empecé a preguntar ¿por qué lo permito? En lugar de ¿cómo puedo cambiarlos?, empecé a preguntar ¿cómo puedo cambiar yo? En lugar de ¿cuándo van a valorarme?, empecé a preguntar ¿cuándo voy a valorarme yo? Y esas preguntas cambiaron todo, porque pusieron la responsabilidad y el poder donde pertenecían, en mí. Entendí que mientras siguiera sin límites, seguiría atrayendo personas que no respetan límites. Mientras siguiera sin valorarme, seguiría atrayendo personas que no me valoran. Mientras siguiera creyendo que el amor requería sufrimiento, seguiría encontrando personas que me harían sufrir. El problema no era que el universo conspirara contra mí. El problema era que yo conspiraba contra mí mismo con cada creencia errónea que mantenía. Y en ese momento de claridad dolorosa,
Tomé la decisión más importante de mi vida. Decidí que iba a romper este patrón. No gradualmente, radicalmente. Decidí que iba a aprender a amarme de tal manera que la manipulación rebotara en lugar de penetrar. Decidí que iba a construir límites tan sólidos que solo el amor sano pudiera entrar. Decidí que iba a valorarme tanto que mi simple presencia comunicara: no puedes tratarme así. La transformación comenzó con algo doloroso. Tuve que admitir que había sido cómplice en mi propio maltrato, no porque lo mereciera, sino porque lo permitía. Y permití porque no sabía que merecía mejor, porque había normalizado patrones dañinos, porque había aprendido que el amor dolía, y desaprender eso requería mirar honestamente cada creencia que tenía sobre las relaciones. Empecé con lo básico: entender qué es la manipulación emocional, porque había pasado años experimentándola sin poder nombrarla. La manipulación es cuando alguien usa tus emociones para controlar tu comportamiento. Es cuando alguien te hace sentir culpable por tener necesidades. Es cuando alguien usa tu compasión contra ti. Es cuando alguien distorsiona la realidad para que dudes de ti mismo. Y yo había normalizado todo eso como amor complicado. Y entendí algo crucial: los manipuladores no buscan a cualquiera. Buscan perfiles específicos. Buscan personas empáticas que puedan sentir su dolor. Buscan personas con límites débiles que puedan ser presionadas. Buscan personas con miedo al abandono que aceptarán cualquier cosa por no estar solas. Buscan personas con baja autoestima que creerán que no merecen mejor. Y yo era todas esas cosas. Así que empecé a trabajar en cada una. Empecé con los límites, porque había pasado años sin ellos. Pensaba que tener límites era ser frío, que era ser egoísta, que era no amar realmente. Pero aprendí que los límites no son muros, son puertas. Deciden quién entra y quién no. Y cuando no tienes límites, todos entran, incluso los que vienen a destruir. Empecé a establecer límites pequeños. Cuando alguien me pedía algo que no quería dar, decía no, sin explicación larga, sin justificación excesiva, solo no puedo. Y al principio fue aterrador, porque esperaba rechazo, esperaba abandono, esperaba que me llamaran egoísta, y algunos lo hicieron. Pero algo interesante pasó. Las personas que me respetaban, respetaron mis límites, y las personas que no, se fueron, y eso fue información valiosa. También trabajé en mi autoestima, porque había basado mi valor en lo que hacía por otros, y cuando dejé de hacer tanto tuve que enfrentar: ¿quién soy sin mi papel de salvador? ¿Tengo valor sin mi sacrificio? Y la respuesta tenía que ser sí. Tenía que aprender que mi valor era inherente, no ganado, no condicional, no basado en mi utilidad, simplemente era, y eso requería cambiar décadas de programación. Empecé a tratarme diferente. Empecé a hablarme con compasión en lugar de crítica. Empecé a priorizar mis necesidades sin sentirme culpable. Empecé a celebrar mis logros sin minimizarlos. Empecé a reconocer mis límites sin juzgarlos como debilidad. Y poco a poco, mi relación conmigo mismo cambió. Y cuando eso cambió, algo automático pasó. Empecé a tolerar menos de otros. Porque cuando te amas, no puedes aceptar maltrato. Tu sistema simplemente lo rechaza. También aprendí a reconocer las señales tempranas, porque los manipuladores tienen patrones. Al principio todo es intenso, te hacen sentir especial, te dan atención excesiva, te idealizan, pero eso es bombardeo de amor. Es táctica. Después vienen las pruebas, pequeñas violaciones de límites, para ver qué permites, y si permites, escalan, porque han encontrado a alguien maleable. Así que aprendí a prestar atención al principio, a notar cuando alguien era demasiado encantador demasiado rápido, a notar cuando alguien me hacía sentir responsable de sus emociones desde el inicio, a notar cuando alguien no respetaba un no pequeño, porque si no respetan un no pequeño, no van a respetar un no grande. Y esas señales tempranas eran información. Información que antes ignoraba pero que ahora honraba. Y establecí un estándar diferente. Ya no aceptaba potencial. Ya no aceptaba promesas. Ya no aceptaba excusas. Aceptaba solo comportamiento consistente. Porque los manipuladores son expertos en prometer cambio. En explicar por qué fueron como fueron. En hacer que sientas que si solo les das otra oportunidad será diferente. Pero nunca es diferente. Porque no están cambiando. Solo están manejando tu percepción. Aprendí que las relaciones sanas se sienten diferentes.
Se sienten ligeras, se sienten recíprocas, se sienten seguras. No hay drama constante, no hay montañas rusas emocionales. No hay necesidad de leer mensajes 1000 veces buscando significados ocultos. Hay claridad, hay consistencia, hay respeto mutuo, y eso puede sentirse aburrido al principio cuando estás acostumbrado al caos. Pero aburrido es sano, aburrido es paz. Y algo hermoso empezó a pasar. Las personas en mi vida empezaron a cambiar, no porque ellas cambiaran, sino porque yo cambié. Ya no atraía manipuladores porque ya no era la persona que solía ser. Ya no enviaba las señales que enviaba. Ya tenía límites. Ya me valoraba. Ya sabía reconocer tácticas. Y cuando alguien intentaba manipularme, simplemente no funcionaba, porque había construido algo sólido dentro de mí. Nadie iba a hacer este trabajo por mí. Nadie. Solo yo podía cambiar mis patrones. Solo yo podía sanar mis heridas. Solo yo podía establecer límites. Solo yo podía valorarme. Y aunque eso daba miedo, también era empoderador, porque significaba que el cambio estaba en mis manos, que mi futuro no dependía de que otros cambiaran, dependía de que yo cambiara, y eso lo podía controlar. Pero aquí está lo que nadie te dice. Romper el patrón de atraer manipuladores no es evento único, es disciplina diaria, porque tus viejos patrones están profundamente arraigados. Tu necesidad de ser amado es fuerte, tu miedo al abandono es real. Y cada día vas a tener que elegir conscientemente no caer en viejas dinámicas. Cada día vas a tener que elegir tu salud sobre la comodidad de lo familiar. Cada día me despertaba con una decisión. Hoy voy a valorarme. Hoy voy a mantener mis límites. Hoy no voy a aceptar migajas. Y algunos días esa decisión era fácil, pero otros días era casi imposible. Días donde me sentía solo. Días donde cuestionaba si mis límites eran demasiado rígidos. Días donde veía parejas y me preguntaba si debería conformarme. Y en esos días tenía que recordarme por qué estaba haciendo esto. Me recordaba cómo se sentía estar en relaciones manipuladoras. Me recordaba el agotamiento, la confusión, el constante caminar sobre cáscaras de huevo, la ansiedad de no saber qué versión de la persona iba a aparecer. Y esos recordatorios me daban fuerza, me daban determinación para no volver, para no conformarme, para mantenerme firme incluso cuando era difícil. La disciplina también significó estar solo, porque cuando estableces límites saludables, algunas personas se van, y cuando dejas de atraer manipuladores, no inmediatamente atraes personas sanas. Hay un periodo intermedio, un periodo donde estás solo mientras haces el trabajo interno. Y ese periodo es crucial, porque es donde solidificas tu nueva identidad. Es donde aprendes a estar contigo mismo sin necesidad desesperada de compañía. Y aprendí algo en esa soledad. Aprendí que estar solo no es lo mismo que estar solitario. Estar solo puede ser paz. Puede ser espacio para crecer. Puede ser libertad de dinámicas tóxicas. Y cuando aprendes a estar solo sanamente, cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, algo mágico pasa. Dejas de buscar amor desde la necesidad y empiezas a buscar amor desde la plenitud. Y eso atrae totalmente diferente. También practiqué reconocer tácticas en tiempo real, porque los manipuladores siguen intentando, no desaparecen mágicamente. Pero ahora cuando alguien usaba culpa lo reconocía, cuando alguien distorsionaba mis palabras lo nombraba, cuando alguien jugaba a la víctima para evitar responsabilidad lo señalaba, y si continuaba me alejaba, sin drama, sin explicación larga. Simplemente reconocía que esta persona no era segura y creaba distancia. La disciplina de mantener límites fue lo más difícil, porque había pasado años sin ellos. Mi instinto era ceder, era complacer, era sacrificarme. Pero cada vez que sentía ese impulso me detenía. Me preguntaba, ¿esto viene de amor o de miedo? ¿Estoy dando porque quiero o porque tengo miedo de perder a esta persona? Y si era miedo, no lo hacía, porque decisiones basadas en miedo nunca terminan bien. Hubo momentos donde fallé, momentos donde dejé entrar a alguien que no debía, momentos donde ignoré señales rojas porque quería creer que esta vez era diferente, momentos donde mis viejos patrones fueron más fuertes que mi nueva disciplina. Y en esos momentos tenía que decidir. Podía castigarme, o podía tratarme con compasión, aprender y volver a mi compromiso. Elegí la compasión, porque el cambio no es lineal, es progreso con retrocesos ocasionales, y desarrollé un sistema de apoyo.
porque no podía hacer esto completamente solo. Necesitaba personas que entendieran lo que estaba haciendo, personas que me recordaran mi valor cuando lo olvidaba, personas que me ayudaran a ver manipulación cuando yo la estaba justificando, personas que celebraran mis límites en lugar de criticarlos. Y encontré esas personas. Y fueron esenciales en mi transformación. La disciplina me enseñó que la libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres. La libertad es tener la fortaleza de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Es mantener tus límites incluso cuando alguien te hace sentir culpable. Es elegir estar solo en lugar de mal acompañado. Es valorarte incluso cuando nadie más lo hace. Esa es la verdadera libertad. Y se construye con decisiones diarias, con disciplina diaria, con compromiso diario contigo mismo. Y entonces llegó el día donde me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Conocí a alguien que en el pasado me hubiera atraído inmediatamente. Tenían todas las banderas rojas que solía ignorar. El encanto excesivo, la intensidad inmediata, las pequeñas violaciones de límites. Y mi reacción fue completamente diferente. No sentí atracción, sentí claridad, sentí no gracias. Y me alejé sin drama, sin segunda oportunidad, sin quizás si les doy tiempo. Simplemente no. Y en ese momento supe que había roto el patrón. Ahora vivo diferente. Ya no atraigo manipuladores, no porque sea perfecto, sino porque he cambiado fundamentalmente cómo me relaciono conmigo mismo. Me valoro. Tengo límites claros, reconozco tácticas y no tengo miedo de estar solo. Y esa combinación hace que los manipuladores simplemente pasen de largo, porque ven que no hay entrada, que no hay vulnerabilidad que explotar, que no hay miedo al abandono que usar como palanca. Las relaciones en mi vida ahora son completamente diferentes. Son recíprocas, son respetuosas, son consistentes. No hay drama, no hay montañas rusas emocionales, no hay confusión constante, hay claridad, hay seguridad, hay paz. Y al principio eso se sentía extraño, porque estaba acostumbrado al caos. Pero ahora entiendo que caos no es pasión. Caos es disfunción. Y paz no es aburrimiento. Paz es salud. Y lo más hermoso es que ahora puedo confiar en mí mismo. Confío en que si alguien intenta manipularme, lo voy a reconocer. Confío en que si alguien no me respeta, me voy a alejar. Confío en que mi valor no depende de estar en relación. Confío en que prefiero estar solo que mal acompañado. Y esa confianza en mí mismo es más valiosa que cualquier relación. También puedo ayudar a otros ahora. Puedo ver cuando alguien está en dinámicas que yo solía estar. Y puedo compartir lo que aprendí. No desde juicio, desde compasión. Porque entiendo el miedo, entiendo la confusión, entiendo la esperanza de que esta vez será diferente. Y puedo ofrecer perspectiva, puedo ofrecer verdad, puedo ofrecer esperanza de que se puede romper el patrón. Y ahora entiendo la verdad completa. La verdad es que atraía manipuladores no porque fuera débil, sino porque no me amaba, porque no me valoraba, porque tenía heridas sin sanar que los manipuladores explotaban. Pero cuando sanaste esas heridas, cuando construiste autoestima real, cuando estableciste límites sólidos, ya no eres blanco. Ya no envías las señales que enviabas. Ya no aceptas lo que aceptabas. Y automáticamente atraes diferente. Si estás donde yo estuve, si sigues atrayendo el mismo tipo de personas dañinas, quiero que sepas algo. No es porque algo esté mal contigo fundamentalmente. Es porque hay patrones que necesitas cambiar. Hay creencias que necesitas desafiar. Hay límites que necesitas establecer. Hay valor que necesitas reconocer en ti mismo. Y cuando haces ese trabajo, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y cuando tú cambias, quien atraes cambia automáticamente. No va a ser fácil. Va a requerir que mires verdades incómodas. Va a requerir que estés solo mientras haces el trabajo. Va a requerir que mantengas límites incluso cuando es difícil. Va a requerir que valores tu paz sobre la aprobación de otros. La soledad no destruye, te forma. Los momentos donde estás solo haciendo el trabajo interno. Los momentos donde estableces un límite y alguien se va. Los momentos donde eliges tu paz sobre la compañía tóxica. Esos momentos te forman en alguien que ya no es vulnerable a manipulación, en alguien que reconoce su valor, en alguien que ya no acepta migajas. Nadie va a hacer este trabajo por ti. Nadie va a establecer tus límites. Nadie va a cambiar tus creencias. Nadie va a sanarte. Solo tú puedes hacer eso. Y sí, da miedo.
Da miedo soltar patrones familiares. Da miedo estar solo. Da miedo cambiar. Pero lo que da más miedo es pasar tu vida repitiendo los mismos ciclos, atrayendo las mismas personas dañinas, sufriendo las mismas dinámicas. Eso es verdaderamente aterrador. Tu libertad está esperando, no en encontrar a la persona correcta, sino en convertirte en la persona correcta, en la persona que se valora, en la persona que tiene límites, en la persona que reconoce manipulación, en la persona que no tiene miedo de estar sola. Cuando te conviertes en esa persona todo cambia. Los manipuladores pierden poder, las relaciones sanas se vuelven posibles y vives desde paz en lugar de caos. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio, porque poner palabras a tu realización la hace real, y tú mereces relaciones sanas, mereces no ser manipulado, mereces valorarte tanto que la manipulación simplemente rebote. Este canal es para quienes están cansados de repetir patrones, para quienes están listos para romper ciclos, para quienes entienden que el cambio empieza dentro, para quienes siguen firmes, incluso en soledad, incluso cuando es difícil, incluso cuando significa soltar personas que pensaban que eran importantes. Tu transformación comienza cuando entiendes que no atraes manipuladores porque algo esté mal contigo. Atraes manipuladores porque hay algo que necesitas sanar en ti. Y cuando lo sanas, cuando construyes límites, cuando te valoras, ya no eres blanco. Ya no eres víctima. Ya no eres quien solías ser. Eres alguien que reconoce su valor y vive desde ese valor. Todos los días. Bienvenido a tu libertad. Bienvenido a relaciones sanas. Bienvenido a una vida donde ya no atraes manipuladores, porque te has convertido en alguien que ellos no pueden manipular. Tu renacer comienza ahora.